Ya va, yo de acuerdo, ¿no? Ahorita tengo que bajar porque tuviera un debate pactado sobre la casa Sí, claro. y la miscelánea se conservará con diferentes temas de Mm. inicio de la sesión. Pues sí. Pero cada quien libera sus grupos a socializarlos, pero como ustedes no están. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto estar acá para presentar una iniciativa que atiende a derechos laborales, sociales, de las personas que se dedican al periodismo en México. Como Grupo Plural nos da mucho gusto estar con Norma Vázquez. Ella es periodista, es del portal Reflexión 24MX, y con mucha alegría también compartir el espacio con Bruno Cortés. Él es periodista y de Maya Comunicaciones. En el nombre de Bruno y de Norma, representamos a muchas y muchos más periodistas que nos han acompañado, con quienes nos hemos sentado. Antes de la pandemia empezamos un trabajo de talleres y de discusión. La pandemia nos detuvo, pero hemos tenido ya una serie de reuniones para poder retomar algunas de las inquietudes y eso que se plasme en ley de los derechos laborales y los derechos sociales de quienes se dedican al periodismo profesional en México. Hay, por supuesto, necesidad de observar este tema, no solo por el contexto de riesgo que existe en México. Digamos, todos preocupantemente sabemos de los ataques extremos. En lo que va el año, 6 periodistas han perdido la vida. En este sexenio ya son más de 50 y con eso se rebasan los números del sexenio más violento hacia la prensa en México. Pero hay otros factores de riesgo que están atacando el ejercicio de la profesión. En general, las y los periodistas no tienen salvaguardados sus derechos laborales y sociales. Ni siquiera está debidamente reconocido en la Ley Federal del Trabajo. Tienen una enorme dificultad para la protección, por ejemplo, en materia de salud. Ahora que fue el COVID, no que haya sido, sino en las etapas pico y de crisis, porque seguimos todavía con la pandemia, se tiene registro de más de 52 periodistas infectados por COVID y más de 12 han perdido la vida. Incluso colegas acá de La Fuente, infelizmente, han perdido la vida por el COVID y muchos de ellos quedan en el desamparo. Sus familias no tienen manera de apelar a una pensión o a una protección. Y esa realidad dolorosa ha sido acompañada también de una condición de precarización de sus condiciones de trabajo. Hoy los periodistas ya no solo tienen que entregar una nota para que se elabore un periódico, tienen que tomar un video, tienen que tomar una grabación, tienen que hacer una composición para las distintas redes o plataformas que tienen los medios para los que trabajan. Son periodistas o profesionales multimedia, pero no son multisalario. Al contrario, lo que ha pasado es que se les ha reducido la fuente de ingresos y hay una mayor exigencia profesional para poder transmitir en video, en escrito, en fotografía, en entrevista, y eso lo que ha venido sucediendo es una enorme precarización. La revolución tecnológica también ha contribuido a un fenómeno de mayor presión y eso acompañado de que la gran mayoría de las y los periodistas están en la figura que se conoce como freelance. No tienen la protección debida en términos de sus derechos laborales. Son profesionales que se les paga eventualmente por tiempo y obra, pero en realidad es una simulación de una relación laboral que tienen los medios de comunicación con periodistas y que de esa manera no solo no cumplen en términos de la responsabilidad laboral, sino que en ocasiones, por ejemplo, en los momentos donde las periodistas están en zonas de riesgo, ellas y ellos corren los riesgos. Hay un fenómeno que tiene una discusión mayor. Hemos convenido con el grupo de periodistas con el que hemos hablado que vamos a ir presentando distintos paquetes de iniciativas legislativas. Por ejemplo, lo que se refiere al funcionamiento del mecanismo de protección a personas periodistas, lo que se refiere a periodistas desplazados, lo que se refiere a estímulos fiscales. Pero dado el contexto, dado que estamos viendo el fenómeno de ataque hacia la libertad de expresión, nos pareció el momento oportuno de poder presentar esta iniciativa en materia de derechos laborales y derechos sociales.
el Congreso no puede ser omiso de lo que ha sucedido. Infelizmente, en esta y la anterior legislatura se ha decidido no constituir la Comisión Especial de Atención a Periodistas, por ejemplo, y se ha desatendido un tema que en el Congreso se le daba un seguimiento muy puntual. Por eso le agradezco a Bruno Cortés y a Norma Vázquez que en representación de otros colegas, hemos tenido reuniones hasta con 80, hayan tocado la puerta para que esto tenga un correlato legislativo. Vamos a trabajar para la modificación de la Ley Federal del Trabajo, vamos a trabajar para la modificación de la Ley sobre el impuesto a la renta, de manera que pueda tenerse con claridad la profesión del periodista y ya no son entendido como una opción técnica. Incluso el avance tecnológico ha rebasado la ley. Hay muchas de las opciones profesionales que existen que no están plasmadas en la ley y que eso determina una condición de una desprotección y mala paga para el trabajo. También, por ejemplo, la dificultad para acceder a créditos, la dificultad para acceder a vivienda, la dificultad para tener protección a largo plazo o seguridad social. Hoy por hoy, eso que aparentemente se entiende como un derecho para los periodistas no es ni siquiera una posibilidad. Y estamos absolutamente seguros que una de las mejores maneras de proteger la libertad de expresión en México es defender a las y los periodistas. Invitamos como Grupo Plural a todos los grupos en el Senado para que pasemos de los dichos a los hechos y que si bien expresamos nuestra solidaridad en el momento crítico la semana pasada, cuando salimos allí todos somos Loret, también hay que entender que hay muchas y muchos más periodistas que están en riesgo. También hay que entender que el gremio está en una desprotección y que la mejor manera es actualizar y proteger sus derechos laborales y sus derechos sociales. Le voy a pedir a Bruno, si es tan amable, y luego a Norma, si nos quiere dirigir la palabra, y finalmente le pediré a nuestra coordinadora o al senador Martínez si quieren hacer algún comentario. Por favor, Bruno. Gracias, buenas tardes. Ante todo, agradecer al senador Álvarez y Casa por su sensibilidad ante estos temas. Digo, él viene desde el CENCOS, viene de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y hace 3 años, ahí en esa esquina, nos planteamos por primera vez, senador, esta ley. Esta ley que significa darle una visibilidad jurídica al periodista. Actualmente solamente existen reporteros y fotógrafos en el tabulario de la Ley Federal del Trabajo. Pero y todos los demás, los camarógrafos, los redactores, los social media, los copies, todos los demás no existen. Entonces, la idea de esta ley es poderles dar visibilidad a todos los que hacemos periodismo. Y ante esto, darles también, como bien decía el senador, seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Tener accesos a vivienda, tener accesos a salud, tener accesos a capacitación, a miles de cosas, que es lo que va a proteger al final del día el derecho de las gentes a tener una mejor información. Muchos se quejan de que el periodismo en México está bien, está mal, pero nadie se ha puesto a ver quiénes son los periodistas, quién se la rifa todos los días haciendo periodismo y quién es sujeto a este tipo de protecciones. Eso es lo que queremos hacer con la ley, que es hacer visibles a los periodistas, hacer visibles qué es lo que están haciendo y protegerlos. Si no, de nada sirve que digamos, bueno, es que tenemos un sistema de protección de periodistas, pero ¿a quién protegen? Si sale un actor político y dice, no, es que el señor no era periodista, ¿cómo puedes comprobar que realmente sí era periodista? Para eso es esta ley, para podernos apoyar y poder tener un armado jurídico que nos permita acceder a estos beneficios. Y bueno, Norma fue también la primera que estuvo con nosotros en esto, pero ha habido muchísima gente, el grupo de periodistas de WhatsApp de 723, que somos más de 200, muchos periodistas han trabajado sobre esto, Amado Avendaño, Artículo 19 que también estuvo con nosotros, vaya, Sara Lovera, mis respetos para doña Sara, muchos han colaborado con esto, ¿no? Entonces esto es ya la cristalización de un esfuerzo de 3 años, no es de hoy, es de hace 3 años.
Senador, muchas gracias. Buenas tardes. Solamente para comentar que los periodistas hemos estado en una situación de que no somos visibles, que la situación es cada vez más pesada. En la redacción es fácil, te dicen adiós, fácil sin ninguna seguridad social. Se demostró eso en la pandemia, ¿no? Cuando vimos que pues, los compañeros se enfermaban y muchos tenían que pedir auxilio a otros compañeros para poder solventar sus gastos médicos para poder sobrevivir mientras pasaba esto. Entonces yo veo de aquí la importancia de una ley que apoya a todos, porque es fácil de decir, bueno, pues gracias a Dios, pero no nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, también lo vulnerables que somos al salir a la calle, que fácil te pueden agredir y pues no pasa nada. O sea, ya lo hemos visto, cuántos han muerto y no pasa nada. Te sacan una pistola, te sacan un bat, ¿y qué pasa? Pues nada más uno el miedo y a lo mejor hasta el temor de decir algo. Entonces, pues yo creo que es importante que nos sumemos a esta iniciativa, que haya más propuestas, que los senadores pues estén conscientes de la situación por la que atravesamos. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, por supuesto, al trabajo que ha hecho nuestro compañero Álvarez y Casa con las y los periodistas de La Fuente y también de aquellos que están preocupados por otros. Yo, de profesión periodista, y en mis épocas, hace mucho tiempo, no corríamos este riesgo que hoy se corre por la libertad de expresión. Y hoy más que nunca tenemos que hacer que se sientan tranquilos, porque la información debe fluir a la sociedad y debe no solamente hacerse a través de los medios tradicionales, sino de las plataformas electrónicas, que creo que es ahí donde, como bien decía Álvarez y Casa, hay un periodista que se tiene que profesionalizar en todos los medios. No es el periodismo de radio, de televisión, sino es de todos. Y no tienen esta protección. Por eso el Grupo Plural no solamente respalda este trabajo que ha venido haciendo a lo largo de 3 años, sino además vamos a tratar de que otros grupos parlamentarios, a través del diálogo y del consenso, acompañen esta iniciativa para hacer las modificaciones correspondientes. Como siempre, estamos a la orden para cualquier duda. Muchas gracias. No, yo nada más felicitar este esfuerzo que ha hecho nuestro compañero Emilio Álvarez y Casa. Decir que se presume a Ricardo Flores Magón en las mañaneras. Atrás, en las mañaneras siempre está Ricardo Flores Magón. A Ricardo Flores Magón le daría vergüenza las condiciones laborales en las que trabaja la mayoría de los periodistas en México. Y le daría vergüenza los paleros que se disfrazan de periodistas para acudir a las mañaneras. Esta iniciativa es digna de Flores Magón, más digna que muchas mañaneras en las que se presume a Flores Magón, fundador del periódico Regeneración, pero de una regeneración que no alcanza socialmente a las periodistas y a los periodistas. ¿Alguno de los compañeros de los medios que quisiera hacer alguna pregunta? Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Muy buenas tardes, senadores, compañeros. Esta iniciativa podría incluir, no sé, tabular un salario para que los compañeros, porque no todos ganamos como los que han estado nombrando, quiero decir nombres, pero la mayoría ganamos el salario mínimo. Entonces, no sé si dentro de la iniciativa de la reforma al artículo 123 se podría ver eso y en dado caso también que se otorgaran ciertas becas para que los compañeros que no han podido terminar la universidad o su carrera la terminen en base a estos derechos. Gracias. Gracias. La columna vertebral es modificar 9 artículos de la Ley Federal del Trabajo y adicionar un capítulo 18 sobre trabajos especiales. Y justo hay un tema que tiene que ver con la condición de entender la importancia del periodista. ¿Por qué nos importa que tengan becas? ¿Y por qué nos importa que terminen estudios? Porque todos van a poder realizar un trabajo mejor en beneficio de la sociedad. Hay que entender entonces que el periodismo es una labor de interés público
Y por eso estamos haciendo una propuesta para modificar la ley del impuesto a la renta. Esa es la segunda parte de la modificación, para que también haya estímulos a quienes se dedican a la labor de periodismo, por ejemplo, como pasa con el trabajo editorial, o como pasa con escritores, o como pasa con artistas. ¿Por qué? Porque es un trabajo de interés público. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Entonces, fortalecer a los periodistas fortalece nuestra democracia. Y sí, pensamos en un criterio de profesionalización, porque hoy es una realidad que en las redes sociales mucha gente sube información, pero eso no hace a un periodista, a una periodista. Subir un video, subir un tweet, subir un comentario no hace un periodista. Puede ejercerse el derecho a comunicar, sí, pero eso no es un periodista. Lo que aquí estamos optando es por fortalecer a quienes profesionalmente se dedican de eso, viven de eso y contribuyen a la sociedad de eso, y sí está contemplado. Gracias. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Estaremos nuevamente con otro paquete de iniciativas. Gracias. Muy bien, hermano. Muy bien, hermana. Tú, periodista, muy Vamos a bien. ver, sí, yo muy bien también. Bruno, enhorabuena, cabrón. Finalmente, ¿no? Sí, pues. Esta es la primera, vamos, mamá. Gracias. Normita.